Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Eh, Chicos, les Perfecto. iba a recordar. mm, Adelante, Juan Carlos. Hola, Hola Valentina, hola Sergio y a todos los hola, Juan estudiantes, Carlos. los tres que nos acompañan en este momento, los pocos. Chicos, les quería recordar, mañana tenemos el día y la jornada de taller de formación. Invitadísimos pues para que participen de este espacio académico. Es a las 9 de la mañana. Que estamos trabajando el día sábado en el espacio de formación, de taller de formación, la preparación para el ingreso a la vida laboral. Ya se van a empezar a tratar mañana todo esto de cómo hacer la hoja de vida. Ya hemos venido trabajando con la psicóloga Sandra, una orientación vocacional y profesional. Ya entraremos al espacio de hoja de vida y entrevista laboral. Entonces, los que estén interesados, mañana invitadísimos. Valentina, al final, recordarle también a los chicos, porque ya pues al final habrán más jóvenes y más estudiantes conectados. Feliz Listo, Juan. que tengan una muy buena tutoría y feliz tutoría también a Sergio y a ti, Valentina. Gracias, Juan. Sí, chicos, precisamente eso les iba a decir. Les iba a decir que les envié aquí por el chat por si pues tiene algún problema en plataforma. E igual recordarles también, invitarlos a la monitoría del lunes, pues ya es como la última monitoría del módulo, entonces pues es importante para que puedan, creo que de hecho ese día, no, bueno, tienen la oportunidad como el lunes ya aclarar las últimas dudas para subir el martes, que es 4 la hoja de ruta a plataforma, ¿listo? Recuerden que es de 2 de la tarde a 5 de la tarde, entonces los espero por allá por si cualquier duda, ¿listo? Y ahora sí puedes iniciar, Sergio. Hola Valentina, ¿cómo estás? Hola, Hola Sergio. muchachos, buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Todo bien. Em, bueno muchachos, en la sesión del día de hoy de la clase de matemáticas del ciclo 3, vamos a tratar la clasificación de polígonos. ¿Ahí me escuchas bien? Sí. Sí, sí, todo bien. Ahí ya mejora. Sí, Vale. sí. Entonces, vamos a tratar la clasificación de polígonos. Vamos a ahondar más en ese tema. Vamos a tratar la proporcionalidad directa, la proporcionalidad inversa, la regla de 3 simple y la regla de 3 inversa. Entonces, vamos a empezar. Un momento. Listo. Listo, muchachos. Entonces, nosotros habíamos quedado en esta parte, los elementos de un polígono. Entonces ya sabemos que tenemos lados, vértices, diagonales, que son las que nos unen vértices, ¿sí? Perímetro, ángulo interno y ángulo externo. Entonces, nosotros tenemos que según sus lados, los polígonos se dividen en regulares e irregulares. ¿Qué sucede con esto? Que los regulares son aquellos que pueden ser inscritos en un círculo, como se puede ver a la izquierda. Bien, y a la derecha, eh, tenemos un polígono irregular. Este sería 2, 4, un pentágono irregular, pues en el cual si nosotros trazamos un círculo que toque, que trate de tocar los vértices, pues es imposible, ¿no? Ahí solo se podría como con un elipse, un óvalo. Bien, entonces esa es la diferencia principal según sus lados, los polígonos. Entonces los polígonos se diferencian según sus lados en regulares e irregulares. Bien, ahora, ¿qué otra clasificación tenemos?
pues al igual que los triángulos, tenemos según sus ángulos. Entonces, como yo les decía, como yo les mencionaba en la sesión anterior, nosotros tenemos estos polígonos cualquiera y la diagonal es la que nos une dos vértices que no sean adyacentes, digamos. El vértice de aquí arriba a la izquierda y, y el vértice que está al extremo en la izquierda son adyacentes. Entonces, la diagonal es aquella que va aquí y que une los vértices que no son adyacentes, que no son contiguos, ¿sí? Entonces, como pueden ver, lo que yo les decía, aquí tenemos triángulos. Si ven que nuestras figuras, nuestros polígonos, a fin de cuentas, se quedan en triángulos. Entonces, por eso les decía que en los polígonos, el fundamental es el triángulo. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que si nosotros cogemos un triángulo convexo, digo, un polígono convexo, el de la izquierda, ¿sí? Va a ser el polígono convexo. ¿Por qué? Porque este polígono va a tener todas sus diagonales dentro del polígono. Este polígono va a tener todas sus diagonales, ¿sí? Dentro de sí mismo. Entonces, y el polígono de la derecha es un polígono cóncavo, ¿sí? Como ustedes pueden ver, la diagonal que va de aquí a la izquierda a la derecha queda por fuera de este cuerpo, ¿sí? Queda por fuera de ese espacio. Eso es lo que nos define un polígono cóncavo, ¿bien? Entonces, ya saben, según sus ángulos, tenemos polígonos convexos y cóncavos. Convexo es aquel que tiene sus diagonales dentro de sí, y el convexo, pues, al menos uno tendrá sus diagonales, por fuera. Además, en un polígono convexo, ¿sí? Que es el de la izquierda, nosotros tenemos que todos sus ángulos internos son menores a 180 grados. ¿Sí? En cambio, en un polígono cóncavo, nosotros tenemos todos sus ángulos, bueno, pues al menos uno de sus ángulos va a ser mayor a 180 grados. En este caso, ¿quién es el que detectamos aquí? Este de aquí de la mitad, ¿sí? Que podemos ver. El de Entonces, abajo. esa es la clasificación de los polígonos según sus ángulos. ¿Debe ser ¿Y cuál mayor a qué, más? disculpa? ¿A 180 o 90? Mayor a 180 grados. No, mayor a 180. Pero este sí es mayor a 180, por lo que no está totalmente abierto. Eh, este de acá. ¿Sí? O sea, mirándolo desde la parte interna. No, es que no entiendo. Eh, vamos a resolver esta duda. Eso está muy bien que me pongas bastantes dudas, ¿vale? Entonces, ahí solo pueden ver mi presentación o todo el escritorio. Solo la presentación. Ok, vale. Espérame un momento. Voy a modificar aquí unas cosas. Listo. ¿Ahí me sigues escuchando? Sí. Sí. Bueno. Entonces, voy a tratar de utilizar la herramienta de recortes y vamos a analizar esa partecita. Entonces, listo. Ahora nos vamos a ir aquí. No puedo.
Bueno, entonces voy a dibujarlo rápidamente. Creo que era algo así. Entonces, nosotros dibujamos nuestros ángulos. Listo. Este ángulo de acá, este ángulo de acá, este ángulo de acá, este ángulo de acá y este ángulo de acá. Entonces, a simple vista yo diría que este es menor a 90. Entonces, este normal. Este, bueno, digamos que está entre 90, cerca a los 90, tal vez más, tal vez menos. Entonces, check. Este sí es definitivamente mayor a 90, pero menor a 180 grados, porque no está muy abierto. Entonces, este check. Y este también es menor a 90 grados, pero este sí es un ángulo mayor a 180 grados. ¿Sí? Si lo miramos desde este lado, es menor a 180. Sí, sí, yo lo Pero estaba de este viendo lado sí así. es Sí. totalmente mayor. Exacto. Entonces, lo otro que nosotros podemos comprobar, eso es una diagonal, es que pues esa diagonal queda por fuera de nuestro polígono. ¿Sí? Entonces, ese es un polígono cóncavo. Este es uno cóncavo. ¿Bien? Listo. Entonces, eso es básicamente lo que teníamos que como profundizar de nuestros polígonos, ¿sí? Entonces, esas son las clasificaciones que tenemos, ¿bien? En matemáticas hay muchas propiedades acerca de los polígonos cóncavos, convexos. Eso ya es algo que se llama topología, eso ya es algo un poco más de más nivel, pero digamos que estas son unas bases muy bases pues digamos, de esta parte. Entonces, tenemos una pregunta de Edilberto. Hilberto, si quieres ¿Chivas? activar tu micrófono. Ya. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Una pregunta, profe. Una pregunta, Sergio. Y es la siguiente. En el lado izquierdo, en la parte superior, en el primer, donde estaba explicando ahorita, exactamente, ese polígono de ahí, ¿cómo se podría hacer para que quedara 180 si queda por fuera? Si es cóncavo y nos estaba diciendo que las diagonales quedan fuera de sí, como dice en la parte de arriba. Ahí en eso se podría perfilar para 180 porque no, esa partecita no la entiendo. Bueno, la de abajo de la misma izquierda sí la entiendo. Y la de la derecha también la entiendo, pero esa de arriba sí no la entiendo. ¿Cómo hacerla para que quede 180? Esas dos, bien, pero esas sí no. Esa es mi pregunta. Ok, no. O sea, no es que cómo hacer para que quede 180 grados, sino que uno simplemente mide el ángulo de acá, ¿sí? Nada Sí, o más. sea, la Entonces, figura ya está uno sabe que un establecida. ángulo recto, exacto, Ya, o sea, simplemente es medir el ángulo. Entonces, yo lo nada que, yo más. lo que puedo decir es que exacto, sí, un ángulo recto es básicamente esto, ¿no es cierto? Y nosotros Sí. lo representamos de esta forma. Esto es un ángulo Ah, ok. recto. ¿Y cuánto mide un ángulo recto? 90. 90. Aquí gráficamente nosotros nos podemos dar cuenta que este es menor a 90, ¿no es cierto? Es un ángulo Sí, agudo, claro. está más cerrado. Sí. Ya, eso era todo. ¿Bien? Ujú. Gracias. Ya te entendí. Gracias, profe. Listo. Vale, Gilberto. Listo. Entonces, bueno, muchachos. Entonces, esto era básicamente lo que tenemos de los polígonos. Ahora, vamos a seguir. Tenemos que adelantar bastante tema. Entonces, ahora vamos a continuar con un tema que se llama proporcionalidad directa. Este tema, ya aquí ya nos estamos acercando mucho a lo que es la regla de tres. Y con la regla de tres, miren, yo como ingeniero uso la regla de tres desde el primer semestre de la universidad hasta el último semestre de la universidad. Con eso se analiza mecánica de sólidos, que eso es para hallar las deformaciones en el acero. Con eso,
¿qué más les puedo decir? Con eso se analizan los concretos, ¿sí? Todo parte, créanme, realmente de esto que se llama proporcionalidad directa. Entonces, Pero no tenemos solo lo la siguiente. ingeniería, también muchas otras, o sea, en Ah, todas, sí, uno va a hacer muchas, al muchas mercado cosas y ahí más. ya lo aplica. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero pues, digamos, para los que piensan algún día en una ingeniería, ¿sí? Eh, la proporcionalidad directa va a estar ahí presente. Entonces, pues vamos a continuar con este tema. Entonces, ¿qué sucede? Yo aquí les traje un ejemplo de proporcionalidad directa y este es la sección transversal de un río, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un río cualquiera y cogemos un cuchillo y lo cortamos y eso es lo que vemos de perfil, ¿no es cierto? Entonces, eh, nosotros lo que vemos acá por niveles son los distintos flujos a lo largo pues, del año, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos aquí la banca, esta es la banca, y esto es un flujo de base, el cual es, de ahí no va a bajar nuestro caudal, ¿sí? El caudal es la cantidad de agua, ¿sí? De materia que pasa por el río por cierta unidad de tiempo, ¿sí? Entonces eso es el caudal. Cuando uno dice que un río es muy caudaloso, es porque pasa demasiada agua, ¿sí? Por unidad de tiempo. Entonces uno, imaginémonos el Magdalena, ¿sí? En invierno, que eso es grandísimo. Entonces, ¿qué sucede? Para explicarle la proporcionalidad directa, básicamente esto quiere decir que entre más una cantidad aumenta, ¿sí? Cuando una cantidad aumenta, la otra necesariamente lo hace. Entonces, aquí ya empezamos a hablar de variables dependientes e independientes. Entonces, en este caso, la variable independiente se llama caudal, porque el caudal, o sea, el agua simplemente corre en nuestro río, pero la variable dependiente se llama la altura, ¿sí? O el nivel del flujo del río. Entonces, como podemos ver en esta imagen, nosotros podemos variar aquí en el verano hasta el invierno más extremo, en el que ya el río se desborda, ¿sí? Cuando ya sobrepasa la banca del río y se desborda. Entonces, la proporcionalidad directa aquí nos quiere decir que entre más aumenta el caudal, más sube el nivel del río, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando una cantidad sube, la otra necesariamente lo hace. Entonces, el nivel del río depende del caudal. Por eso es que el nivel del río es una variable dependiente y la independiente es el caudal, ¿sí? Entonces, listo. Ahora tenemos aquí como tal nuestra definición y es que una cantidad crece cuando la otra lo hace. En nuestro ejemplo del río, una cantidad crece, o sea, el nivel del río, cuando la otra lo hace. Cuando el caudal crece, el nivel del río sube, ¿sí? Entonces, eso es proporcionalidad directa. Entonces, aquí tengo otro ejemplo y es que uno entre más come hamburguesas o entre más come, generalmente, uno entre más come, más engorda. Hay gente que entre más come, no engorda, no sé. Entonces, pero generalmente, uno entre más come, más sube de peso, ¿no? Adquiere más masa. Entonces se vuelve como el gordito de la izquierda. Ahora, tenemos aquí a la derecha otro ejemplo de proporcionalidad directa. Entre más trabajo hay más estrés, ¿sí? Entonces, entre más cantidad de trabajo tenemos, más nos estresamos, más corremos, ¿sí? Esto es como para ejemplificar un poco la proporcionalidad directa. El estrés es proporcional a la cantidad de trabajo, generalmente. Ok, entonces, ahora tenemos un ejemplo. Y este ejemplo es el de los dólares. Entonces,
Mientras yo explico este ejemplo, no sé si Valen tenga algún otro ejemplo. Entonces, bueno, por ahora, Sí, mientras tengo ella, otro. no sé si tenga un ejemplo, sí, bien, si ¿Se no, pues lo no pasa nada. comparto? Entonces, déjame explico este del Ah, dólar ok, dale. rápidamente. Entonces, nosotros básicamente tenemos una tabla. Vean que las tablas nos ayudan a organizarnos bastante. Entonces, nosotros tenemos aquí cantidad de dólares. Aquí preguntan que si pueden participar. Sí, claro. Si sabes de pronto, pues ya la respuesta o deseas preguntar algo, claro que puedes participar, ¿vale? Levantas la mano. Bueno, entonces nosotros tenemos aquí cantidad de dólares. Entonces por aquí tenemos 1, 2, 3. Bien. Entonces, ahorita en cuánto estará el dólar, Valen. Así un dato que tú creas. Uy, pues yo digo que por ahí 3.600, pero ya, uy, Bueno, está a tres vamos a mil colocarle setecientos 3.600. Está a 3.700. Bueno, 3.700. ¿Quién da más? Bueno, 3.700. Listo. No, sí, eso acabo de Entonces mirar. nosotros vemos que... Listo, muy bien. Entonces tenemos que un dólar vale 3.700. $2 van a valer 7.000, 7.400. ¿qué? 7.400. Listo. Entonces ahora nuestra pregunta es, chan, 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 ¿cuánto van a valer? $3. Entonces, este es un ejemplo muy básico, ¿sí? Pero nosotros lo que tenemos que ver es lo siguiente, que a medida que aumentan la cantidad de dólares, sí, 1, 2, 3, también aumenta el valor en pesos, 3.700, 7.400. Entonces nosotros podemos concluir que a medida que una cantidad crece, la otra también. Entonces, esto evidentemente es una proporcionalidad directa. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es que tenemos que hallar, pues cierto como patrón. Entonces, que el patrón ¿cuál es? Que uno tiene que hallar la distancia entre este valor y entre este y este, ¿sí? Y también entre este y este. Entonces, nosotros decimos, entre 1 y 2, ¿qué distancia hay? 1. 1. Y entre 2 y 3, 1. Entre 3.700 y 7.400 hay 3.700. una distancia o una diferencia de 3.700. Entonces, nosotros aquí diríamos que también podría haber una distancia de 3.700. Porque cada que aumenta 1, este valor aumenta en 3.700 pesos. Entonces, básicamente es hallar esa distancia, ese patrón, ¿sí? Esa diferencia, ese aumento que se da. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a plantear una razón, una proporción, que pues es relacionar estas dos cantidades. Como yo les había dicho anteriormente, mencionado, entonces nosotros podemos hacerlo de dos formas. O decimos, un dólar es a 3.700, como 3 es a la cantidad de dólares que buscamos, la cantidad su valor en pesos que buscamos, ¿sí? O lo podemos hacer con la otra relación, con la otra proporción, con la otra razón que es 2 sobre 7.400
es, es equivalente a tener 3 y una cantidad de pesos, $3 y una cantidad en pesos colombianos. Entonces, vamos a resolverlo por un lado y por el otro. Por este lado, entonces tenemos aquí 2 y 7.400 y aquí 3 y nuestra incógnita. Entonces, ya saben que para despejar esta incógnita, nosotros lo que hacemos es, si esta está dividiendo, la pasamos a multiplicar, y si este 2 está, ahora que pasamos esta incógnita a multiplicar, entonces este 2 pasa a dividir, y este 7.400 que estaba dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, básicamente lo que tenemos es, nuestra incógnita nos va a valer 3 multiplicado con 7.400 que estaba dividiendo, y ahora tenemos 3, 7.400, y este 2 que estaba arriba pasa abajo. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 3 por 7.400, no sé, ayúdame, vale. 14.800. Ah, no. Eso es por 2. 22.200. 3 por 7.400. Ok, sí. Entonces sería 22.200 dividido entre 2, ¿no es cierto? Listo. ¿Y ahora cuánto nos da ese numerillo? 11.100. Muy bien. Entonces es como haberle sacado la mitad a cada uno de estos dos. Y este sería el 200. Entonces nos da 11.100. Y eso es lo que nos da acá. Si lo hubiéramos hecho por este lado, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos 1 es a 3.700 como 3 es al valor que desconocemos. Siguiendo esta misma regla de aquí, entonces nosotros tenemos que nuestra incógnita es 3 multiplicado con el 3.700 que estaba dividiendo y dividido entre 1. Entonces nuestra incógnita nos va a dar 3 por 3.700, ¿cuánto nos da? 11.100. Vale. 11.100. Y pues 11.100 dividido entre 1, pues nos da 11.100. O sea, este a fin de cuentas es nuestro valor. Entonces, con cualquiera de estos valores, nosotros podemos realizar nuestra proporcionalidad directa, ¿sí? Entonces, es una proporción que crece, proporcionalidad directa. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Ya teniendo, ya metiéndonos de frente con la regla de 3 simple. Recuerden que la regla de 3 simple se plantea para casos en los que solo se tienen dos proporciones, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos 3 datos y uno de esos, y un dato adicional es el que queremos hallar. Pero si nosotros tenemos más relaciones en donde tenemos proporcionalidad inversa y directa, entonces ahí ya se usa algo que se llama la regla de 3 compuesta. ¿Bien? Entonces, por ahora vamos con la regla de 3 directa. Entonces, la simple. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Entonces, como solo necesitamos 3 datos, y aquí tenemos 2, 4, 5, podemos eliminar 2, ¿sí? Así como lo había hecho ahorita. O sea, o nos vamos por este lado, o nos vamos por este otro, ¿sí? ¿Puedo explicar el ejemplo que Entonces, tengo aquí? El de, pues es uno distinto a ese. sí, dale. Ve compartiendo pantalla si quieres. Uy. Léelo y si quieres lo explicas. Es este. Entonces, ¿ahí ya ven mi pantalla? Sí.
Pues el problema es, pues no es en sí un problema, sino la pregunta que nos hacen es que tienen estos bananos y estas cajas. Entonces tenemos que encontrar la relación que hay entre el número de plátanos y el número de cajas. Entonces, aquí vemos que para guardar tres plátanos necesitamos una caja. Para guardar 6 plátanos necesitamos 2 cajas. Y así va subiendo, eh, pues de la misma forma. Entonces, aquí está, en esta tabla está resumida. Entonces, para 3 plátanos, una caja. Para 6 plátanos, 2 cajas. Y así, entonces, para 15 plátanos necesitamos 5 cajas. El punto es encontrar la relación que hay entre el número de plátanos y el número de cajas. Entonces, planteamos la fracción que aquí nos explicaba Sergio. Entonces, para 3 cajas es, para 3 plátanos es una caja, aquí como lo ven. Para tres Para tres, para 6 plátanos, ahora son 2 cajas, así sucesivamente hasta para 15 plátanos, se necesitan 5 cajas. Entonces lo que se hace es únicamente 3 dividido 1 pues da 3, 6 dividido 2 da 3, 9 dividido 3 da 3, todo da 3. Entonces sabemos que la relación que hay entre los bananos y el número de cajas es que por cada 3 plátanos se necesita una caja. Entonces, pues este era como un poco más sencillo, pero me pareció interesante la forma en que se aplica se deja aquí representada la fracción. Y no sé si... Bueno, ese ejemplo está perfecto porque lo que voy a decir es lo siguiente. Ah, bueno, Y sí, tengo dale. este para... Ah, bueno, No, pues es que era este para que les sí, dale. explicaras regla de 3 y pudieras... Ok, Este es de la entonces, compuesta. bueno, déjame un momentico. Sí, Ok. ese es de la compuesta, pero espérame, tengo algo que decir de como tal de la regla de 3 directa. Entonces, pero ese ejemplo está perfecto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Teníamos esto de acá, entonces, lo de la cantidad de dólares. Entonces, vamos a organizar en una tabla todos los datos que nos dio Valen. Entonces, por acá tenemos una caja, 2 cajas, 3 cajas, 4 cajas, 5 cajas. Y por aquí tenemos la cantidad de plátanos. Entonces aquí tenemos 3, 6, 9, 12, 15. Entonces nosotros nos dimos cuenta que pues en general hay una proporción y la proporción es el número 3, ¿no es cierto? Al igual que en los dólares, uno tiene que multiplicar por 3.700. En este caso uno tiene que multiplicar por 3. ¿Por qué? Porque por cada caja caben 3 plátanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la proporcionalidad directa o inversa, uno al organizar estos datos en una tabla y graficarlos, obtiene una recta. Y eso va a ser como subir una escalerita. Es como subir las escaleras de la casa. Entonces, tenemos aquí algo que se llama el eje Y y por este lado tenemos el eje X. Entonces aquí vamos a marcar en el eje X, este es el eje X, el horizontal, y este nos va a decir la cantidad de plátanos, la cantidad de cajas. Entonces aquí vamos a poner las cajas. Y entonces vamos a tener acá los números. 1, 2, 3, 4 y 5. Y por aquí vamos a tener el eje de las Y. El eje de las Y, que es el que nos va a decir la cantidad de plátanos o de bananos. No me rinde así. Vamos a colocar acá plátanos. Y sale. Entonces, ese es el eje de las Y. Entonces, por aquí vamos a tener básicamente 3, 6, 9, 12 y 15. Entonces,
Entonces 15, 12, 9, 6 y 3. Entonces un 6. Listo. Entonces nosotros lo que hacemos es unir, digamos, ubicar como con coordenadas, ¿sí? Horizontal y vertical, cada uno de los puntos que nos dan. Entonces, si este es el eje de las X y este el de las Y, entonces nosotros ubicamos el 1 con el 3. Sergio, Entonces yo voy regálame un subiendo aquí segundo. por el 1. Chicos, por favor, me confirman si todos están viendo la pantalla. O sea, ¿están viendo lo que Sergio está dibujando, el plano cartesiano? Porque es que ya van 2 personas que dicen que no están viendo. Sergio, ¿no podrías parar de compartir y volver a compartir? A ver si de pronto es eso. ¿Bien? Está cargando. Listo, ya. Listo. Entonces aquí lo que yo estoy haciendo es unir básicamente, trazar líneas donde dice 1 y 3, 2 y 6, 3 y 9, pues más o menos, ¿no? Si ustedes tienen un cuaderno cuadriculado, pues les va a quedar más fácil. Entonces, donde se da estas intersecciones son los puntos que vamos a ubicar. Entonces, acá tendremos un punto, acá tendremos otro punto, ¿sí? Entonces es el 1 y el 3, el 2 y el 6, el 3 y el 9, el 4 y el 12, el 5 y el 15. Entonces, si ustedes se dan cuenta y unen las lineecitas, nos vamos a dar cuenta que es una línea recta y que une todos los puntos, más o menos. Entonces, a medida que una cantidad crece, la otra también lo hace. Esa es la proporcionalidad directa, ¿sí? Eso es básicamente. Entonces, ahora, ¿esto cómo lo hacemos con regla de 3? Si nosotros borramos este dato de aquí, oh my God, sí, no, listo, ya dejémoslo así. Si nosotros tenemos este dato de acá, entonces aquí era 3, aquí era 6, 9, listo. Vamos a dejarlo así. Y nosotros queremos saber los otros datos. Entonces, con regla de 3, ¿cómo se hace? Entonces, vamos a coger 3 datos. 3 datos. Entonces, yo voy a tomar este dato. Este es necesario porque yo necesito saber cuántos plátanos tenemos que tener. Y voy a coger cualquiera de estos 6 restantes. Entonces, yo puedo hacerlo o con este de acá, o con este de acá, o con el de arriba. Entonces voy a hacerlo con el 2 y el 6. Entonces yo digo, 2 es a 6, como 4 es a... ¿Hay cuántos plátanos? Entonces lo que uno hace es multiplicar las diagonales y dividir entre este de aquí. Bien. O también podemos multiplicar estas diagonales, ¿sí? Entonces es básicamente multiplicar esas diagonales e igualarlas. Entonces, por un lado vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 2 multiplicado con nuestro interrogante y eso va a ser igual a 6 por 4. ¿Bien? Entonces, como podemos ver, el 2 está multiplicando a nuestra incógnita. Entonces, ¿qué hacemos? Si está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, lo que hacemos es eso. Tenemos aquí 6 por 4. 6 por 4 es 24. Bien. Y ahora lo que hacemos es dividirlo entre
pues el 2, porque si estaba multiplicando, lo pasamos a dividir. Bien, y entonces básicamente nosotros tenemos 24 dividido entre 2, y 24 dividido entre 2 nos da 12. Bien, entonces aquí vamos a poner un bello 12. Y es el 12 que nos da aquí en nuestra gráfica, ¿sí? Que hace parte de nuestra línea recta, ¿sí? Entonces, para recordar, la regla de 3 directa, multiplicamos diagonales, ¿sí? Multiplicamos diagonales e igualamos esas multiplicaciones para despejar pasando a dividir el número que tenemos, ¿sí? Ahora, entonces, esta gráfica que ustedes ven tiene muchas aplicaciones También sí, porque a esto, dime. Si esta gráfica estuviese, pues evidentemente bien dibujada sobre un plano, o sea, que tenga los puntos exactos, también proyectando la línea es posible predecir pues los datos de las siguientes, digamos el del 5. Si estuviese bien Exacto. dibujada, podemos proyectar sin necesidad de calcular, ver que el 5 cruza con el 15, un ejemplo. Pero Exacto. esto, obviamente, Entonces, ¿qué cuando sucede? las gráficas están bien hechas. Bueno, no digo que esté mal hecha, Muy solo bien, que cuando está gráfica exacta. muchas gracias. No, sí, sí, sí. Tienes toda la razón. ¿Qué sucede? Que nosotros podemos hallar la solución de dos formas. La forma analítica, que es a punta de ecuaciones, ¿sí? O la forma gráfica. Los griegos hallaban sus soluciones, todos sus datos a punta de gráficas, porque pues no tenían bastante matemática y analítica. Entonces ellos a punta de geometría realizaban sus cálculos y decían, sí, esto tiende a, pues digamos, en el caso de los plátanos, ellos harían un dibujo bien hecho y dirían, no, sí, eso es 15. Entonces, esa es una muy buena aclaración. Entonces, ahora, esto es básicamente la regla de 3 directa, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que en las características de las proporcionalidades, en este caso la proporcionalidad directa, nosotros tenemos que estas cantidades aumentan o disminuyen de forma equivalente. Entonces, a medida que yo avanzo una caja, yo subo de a 3 plátanos. Entonces, ese era el ejemplo de la escalera que me acabé de acordar. Y es que nosotros podemos dibujar una escalerita. Vamos a dibujarla con color verde. Entonces, nosotros avanzamos uno acá y 3 arriba. Avanzamos uno acá y 3 arriba. Avanzamos uno acá, 3 arriba, 1, 3. 1 y 3. Eso es básicamente pues la escalera que yo les estaba diciendo. Y esa constante que nosotros tenemos, que en este caso es 3, es lo que nos relaciona ese cambio entre la cantidad de cajas que se aumentan y la cantidad de plátanos que vamos a tener por caja, ¿no es cierto? Entonces, esa era la escalerita que les tenía pues para aclarar. Entonces, listo. Entonces, esas son nuestras características. Entonces, como tal, tenemos que nuestra regla de 3 es un procedimiento para resolver problemas de proporcionalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque proporcionalidad es que tenemos dos razones, ¿sí? Cuando se tienen, en este caso, 3 valores conocidos, necesitamos 3 para necesariamente hallar el cuarto. Entonces, listo.
esa era nuestra presentación como tal de polígonos y proporcionalidad directa. Entonces recordemos, en síntesis, nosotros lo que buscábamos era conocer las distintas clasificaciones de los triángulos, ya sabemos cuáles son, según sus ángulos y según sus lados, conocer las propiedades de los triángulos, las 3 propiedades básicas, saber qué es un polígono, es un espacio encerrado en un cuerpo de 3 o más lados, conocer los elementos de un polígono, saber cómo se clasifican estos según sus lados y sus ángulos. Y pues en este caso la idea era reconocer cuando estamos frente a una proporcionalidad directa, que pues como nosotros sabemos la proporcionalidad directa se reconoce cuando a medida que una cantidad crece, la otra también lo hace. Eso es básicamente. Entonces, ahora vamos a continuar con otro tema. Otro tema, ya lo preparo. Entonces, vamos a entrar en esto que se llama los principios de la estadística. Listo. Ahí pueden ver ahora sí todo mi escritorio, toda mi pantalla, ¿no es cierto? Está cargando. Ya. Listo. Entonces tenemos, para adelantar estos temas, tenemos principios de estadística y la proporcionalidad inversa. Entonces, nosotros, para estos temas, tenemos que saber para qué nos sirve la estadística, conocer los tipos de eventos que existen en estadística, definir el concepto de variable y conocer y diferenciar los tipos de variable. Ya la proporcionalidad inversa, pues se puede definir un poco más rápido con lo que habíamos visto de proporcionalidad directa. En este caso, en la proporcionalidad inversa, a medida que una cantidad crece, la otra disminuye, ¿sí? Ya veremos ahí unos ejemplos. Entonces, en principio, que la estadística, o sí, en este caso, en la estadística, nosotros tenemos situaciones que se pueden modelar y además la podemos analizar mediante representaciones gráficas. Entonces, por ejemplo, por ahí nos nombraban los tipos de tragos que consumen las personas y los podemos relacionar con la edad. Entonces, digamos, a una edad relativamente joven, los jóvenes van a preferir más bien la cerveza, el aguardiente, ¿sí? Entonces eso los vamos a colocar en un rango de edades. Entonces, digamos, de los 18 a los 25 les gusta más la cerveza y el aguardiente. Ya de los 25 a los 40 les gusta más, no sé, Whisky. el tequila, el ron. Yo iba a ese, el whisky creo yo que va desde los 40 en adelante, porque no da guayabo, entonces por eso le gusta más a los adultos. Entonces, pues digamos que a modo de ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente, uno puede representar eso, digamos, con el diagrama de barras, ¿sí? Cuando uno quiere representar porcentajes, también tenemos aquí pues el diagrama de torta. Entonces hay muchas gráficas con las cuales nosotros podemos representar pues nuestras situaciones y también pues analizarlas, ¿no? ¿Esto para qué nos sirve? Para saber cuál es la tendencia de los datos y tomar decisiones frente a eso. Si yo sé que a los jóvenes les gusta la cerveza artesanal y el aguardiente, pues entonces yo voy a montar un bar o algo así, ¿sí? Entonces, en estadística, lo que nosotros tenemos es que analizar los patrones de una población
para tomar decisiones o proveer un comportamiento o prever un comportamiento si se modifica un poco una variable. Entonces, en este caso tenemos nuestro tema de moda, que es el COVID. Entonces, nosotros notamos ciertos patrones y son propios de cada población. Entonces, aquí tenemos las variables que son la cultura ciudadana, tenemos pues el nivel de ingresos de las personas, el desempleo, ¿sí? Entonces, también la inversión en salud pública de cada país, ¿sí? Y bueno, pues muchas más variables, ¿no? Entonces la estadística nos sirve para analizar esos patrones en una población y según eso tomar decisiones. Entonces aquí tenemos en este caso la gráfica de España y de Colombia, una comparación en cuanto a casos de COVID, ¿sí? Y pues según esto podemos analizar varias cosas, ¿no? Pues, y sacar conclusiones. Lo que uno concluye es que al inicio España no, digamos, se confió, ¿sí? Pues no estuvieron preparados para la ola de enfermos que se les venía, y pues eso repercute en la cantidad pues de decesos que ocurrieron. En este caso, Colombia, al ver los casos de España, Italia, ¿sí? Diferentes casos, pues se tendió más a prevenir y digamos que a atacar más de frente este problema con cuarentenas, ¿sí? Donde se modificaron esas variables, lo cual le permitió, digamos, al sistema de salud prepararse mejor para los casos que se iban a tener en las UCIs y hacerle frente. Y esto se puede ver en la cantidad de decesos pues, que se tuvo, digamos, al inicio. Ahorita, pues, ya es tema de otro análisis, pero para este caso, para este ejemplo, pues, estamos como tomando fielmente lo que decimos acá de la estadística. Bien, ahora, ¿qué pasa? Que en estadística, nosotros como analizamos situaciones, eventos, en este caso el COVID puede ser un evento, nosotros tenemos eventos determinísticos y eventos aleatorios, en los que nosotros tenemos que los eventos determinísticos son aquellos en los que se puede determinar el resultado. Entonces, al igual que en la regla de 3, nosotros podemos modelar la cantidad de plátanos que vamos a tener si tenemos 50 cajas. Si tenemos 50 cajas, pues 50 por 3 tenemos 150 plátanos. Es algo determinístico, es algo numérico, riguroso, ¿sí? Entonces, nosotros podemos prever, se puede determinar el resultado. Entonces, aquí tenemos unos cuantos ejemplos de física en donde nosotros podemos calcular efectivamente el trabajo que hace una partícula. Entonces, el trabajo puede ser la fuerza por el cambio en X y el coseno del ángulo, ¿sí? Como por poner un ejemplo, ¿no? Que la energía cinética, que la energía del movimiento es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la energía potencial gravitacional, la energía elástica, ¿sí? Entonces, eso es algo que se puede determinar, ¿sí? Y entonces, ahora tenemos nosotros un evento aleatorio en el cual no se puede determinar el resultado. Entonces, si yo mando... sí, ¿qué tal? Sergio, una interrupción de un minuto. Chicos, les voy a enviar una encuesta, igual que la anterior es totalmente anónima, entonces para ver si durante este tiempo que les termina de explicar Sergio, la responden, por favor. Listo, continúa. Entonces, nosotros tenemos eventos determinísticos y aleatorios. En el aleatorio, digamos, yo lanzo unos dados. Puede ser 2, 3 dados, 4 dados al tiempo. Entonces, ¿qué tenemos?
que yo, si lanzo los dados, yo no puedo determinar cuál va a ser el resultado. Si no, sería el mejor jugando parqués, ¿sí? Pero en este caso no se puede determinar el resultado. Es totalmente aleatorio. Pero lo que sí se puede hacer es algo que nos dejó para la posteridad alguien que se llama Alan Turing, que fue el que descifró la máquina Enigma que utilizaban los nazis, y era, yo no puedo determinar el resultado que tienen los dados, pero puedo saber hacia dónde tienden los dados cuando pruebo todos los casos. Entonces, de este caso de los dados, nosotros podemos decir que a pesar de que yo bote los dados y salga cualquier resultado, el que más se tiende a dar es que salga el número 7. Y el menos probable va a ser los pares. Entonces, el par de unos, par 2, par 3, ¿sí? El caso menos probable es que salga el 3, ¿sí? Y pues con esa base, uno puede decir, yo voy por sacarme un 7 y uno bota los dados y está probado estadísticamente que el 7 es el resultado más probable. Ahora, pues eso es por la parte de los eventos. Entonces ya sabemos, determinístico y aleatorio. Entonces, muchachos, para la siguiente sesión, ¿nosotros qué tendremos? Nosotros vamos a profundizar más en cuanto a lo que son los principios de la estadística, que es qué tipos de variables tenemos, qué tipos de eventos tenemos, ¿sí? Y vamos a tratar de dar unos ejemplos para analizar cuáles son esos tipos de eventos. Vamos a finalizar también nuestro tema de proporcionalidad inversa. Y pues eso sería todo por la sesión de hoy. Muchachos, muchas gracias por participar, por estar atentos en la clase, por sus preguntas. Valen, a ti muchas gracias por el apoyo en la clase y nos vemos en la siguiente sesión. Entonces, Listo. muchas gracias a todos. Igualmente, gracias chicos. Igual gracias a los que votaron. Porfa, los que están por ahí no han votado. Un minutico más para finalizarla. Igual recuerden que es anónimo, no. Gilberto, una pregunta, pero extremadamente rápida, ¿vale? Te escucho muy bajito, no te escucho. Yo tampoco escucho. No, o sea, te escucho, pero muy por allá lejos. ¿Escuchas ahí? Ahí ya un poquito sí. Vale, necesito un favor. Lo que pasa es que como ayer estuve un poco maluco por la migraña, necesito saber si de pronto dónde puedo conseguir o dónde puedo hacer lo de que me volvieron a dar lo de la tutoría. ¿No se ¿Te puede? volvieron a dar lo de qué? Disculpa. La tutoría. Él lo que quiere es ver la clase repetida. ¿Sí? Tal como es la clase repetida, sí, en sí Ah, no, ok. en sí no el Las sino... clases las encuentran en la parte de plataforma. Hay una pestañita arriba que dice tutorías. Ahí aparecen las próximas y hay una pestañita que dice anteriores. Ahí están subidas todas las del módulo. Ok, gracias, vale, gracias, Sergio. Vale, listo. Hasta luego, chicos. Gracias Chao, que por estés bien. sus votaciones y sus participaciones. Hasta luego. Chao a Igual todos, que estén recuerden que el bien. lunes nos vemos en monitoría, ¿listo? Ya, hasta luego, ahora sí.